Jeremías, capítulo 30. Qué bueno que Dios es fiel, amén. Fiel con nosotros. Podemos cantar esa canción, ese himno, entendiendo y dándole gracias, Señor, por su fidelidad. Jeremías, capítulo 30, versículo 3. Vamos a leer ese versículo para como texto para este estudio. Todavía estamos repasando este libro, la quinta semana que nosotros estamos en el libro de Jeremías. Antes estamos haciendo un libro cada semana, los miércoles, y me quedé aquí en este libro. Ahora estamos, cada vez que repaso un capítulo, me quedo ahí y el Señor me enseña algo y no sé cuándo vamos a terminar Jeremías, pero este libro es importante para nosotros entender lo que está pasando con los israelitas y yo creo que es un libro importante, por eso me mantengo en este libro y hay muchas aplicaciones para nosotros en este libro y ojalá que están aprendiendo y aprovechando y también aplicando lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer Jeremías capítulo 30, versículo 3, donde dice: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Vamos a orar. Señor, gracias por este repaso que estamos dando en este libro de Jeremías. Gracias por el tiempo que tú me permitiste a mí para estudiar y ver estos capítulos, que mucho estoy aprendiendo sobre este libro. No lo voy a saber todo, pero Señor, gracias por lo poco que me está enseñando y las aplicaciones que tú me estás enseñando, que yo pueda compartir, no solamente en mi vida personal, pero también a compartirlo con tu iglesia. Y Señor, que pueda ser de una gran bendición como ha sido a mi vida, que nosotros podemos entender de la desobediencia, el castigo de los israelitas y Señor, también como tú trabajaste grandemente en la vida de ellos y la restauración. Y Señor, te pido que en estos momentos que vamos a estar mirando tus escrituras, que podemos enfocarnos, estar pendiente, tener nuestras mentes y corazones abiertos para lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Demos gracias, Señor, que aprendemos que Jeremías fue un profeta de Dios llamado llorón. Yo siempre repito esa palabra. Ojalá que cuando una persona te diga Jeremías, la palabra que va a venir en tu mente es el llorón. Pero a entender que él realmente tenía un corazón para los judíos y los que vivían en Israel, Judá, y él lloraba mucho para que ellos puedan entender y regresar a los pies de Jesucristo. Sabemos que Jeremías fue llamado de Dios para dar un aviso a Israel de la destrucción que iba a pasar en Jerusalén. Y no solamente eso, pero la cautividad que ellos iban a tener sobre Babilonia, viniendo, destruyendo Jerusalén, llevándose a muchos de ellos en su tierra como cautivos. Sabemos que Jeremías fue un joven, tenía un mensaje bien difícil para predicar y compartir con ellos. Compartir con ellos que Jesús iba a usar los babilonios para destruir su tierra. Eso fue un mensaje donde me imagino que muchos no querían hacerlo. Como una persona viniendo a nosotros aquí en Puerto Rico diciendo que van a destruir a Puerto Rico y que otra ciudad nos vas a llevar a nosotros en cautiverio. Y solamente una persona, ¿cuántos de nosotros vamos a escuchar a él? Y ellos tenían que escucharlo y muchos se enojaban con él, con Jeremías, por este mensaje que le trajo a ellos. Vamos a ver hoy que hasta le pusieron en preso, en la cárcel, por el mensaje que estaba
estaba dando de profecía que Dios le dio a él, a Jeremías, para decirle al pueblo. Y vemos también que predicó por 40 años ese mensaje de arrepentimiento, que ellos regresen a Dios. Vamos a empezar en capítulo 30, donde nos quedamos ahora en este repaso, capítulo 30. Dios le da un mensaje a Jeremías y le dijo a Jeremías, Dios, que escribe lo que él va a decir en un libro. Ahora, este mensaje que estamos viendo en este capítulo, los próximos capítulos, es un mensaje diferente. Los otros capítulos anteriores fueron mensajes difíciles, que Dios iba a destruir, y ahora estamos viendo un mensaje de esperanza. Dios dice que el día va a venir para ellos cuando yo le voy a llevar a Israel y llevar a Judá otra vez a su tierra, a la tierra de sus padres. Le estaba dando a ellos esa promesa, que después de tiempo, los 70 años en cautividad, Dios le iba a llevar a la nación de Israel otra vez a su tierra, la tierra de sus padres. Dios dice que las naciones nunca jamás le va a llevar a los israelitas en cautiverio. La Biblia dice que a este tiempo los hombres están con mucho dolor, que parece que eran como mujeres embarazadas. Yo doy gracias, Señor, que Dios no permitió que los hombres pasen por ese tiempo de embarazo. Yo ya 4 veces que yo tuve la oportunidad de estar ahí, yo no era uno de estos que como muchos hombres que se caen en el piso cuando se desmaya, cuando ven toda la sangre y todo eso así. Yo era fuerte, ¿verdad, Sonia? Menos las 3 veces que ella me agarraba bien fuerte y me dejaba marcas en mi mano, en mi brazo, por ese dolor y el dolor que pasa durante los 9 meses, de comida y vomitando, náusea y todo ese privilegio que ellos tienen que nosotros no tenemos. Pero gracias a Dios que yo no tengo que pasar por eso, ¿verdad? Pero este capítulo dice que los hombres tenían dolor, como lo comparaba como las mujeres embarazadas. Mira versículo 6 de capítulo 30. Dice, y mirarse el varón de a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, o sobre ahí frente su estómago, como mujer que está de parto. Ese es el dolor que ellos estaban pasando durante este tiempo. Pero Dios dice que va a librarle a ellos y que ellos van a servirle a Dios y al rey de David, que Dios iba a mandar a la nación de Israel. Ellos iban a regresar a Dios. Dios iba a mandar un rey, David, que iba a ayudarles a ellos. Dios le llama a la nación de Israel. En este pasaje, en este capítulo, vemos el nombre Jacob, que significa Israel, porque recuerda cuando Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Esos 2 nombres, vemos a veces refiriéndose a Israel, lo llama Jacob, como vemos en este capítulo, pero significa la nación de Israel. Dios dice que Él va a castigar a todas las otras naciones para que ellos, pero ellos le van a salvar. Lo escribí mal, pero significa que Dios le va a castigar a las otras naciones por su desobediencia. Dios dice que va a reconstruir a Jerusalén otra vez. Ellos van a ser la gente de Dios y Dios va a ser el Dios de ellos. Y lo que nosotros aprendemos durante este tiempo, en este capítulo, es que ellos no entendían la ira de Dios. Cuando estaban en el medio de la tribulación, Dios tenía un gran plan
para la nación de Israel. Durante este tiempo donde Babilonia venía para destruir la nación de Israel, para destruir Jerusalén, a ese momento ellos, viendo todo lo que estaba pasando, no entendían el plan de Dios. No entendía qué Dios estaba haciendo, solamente por lo que Jeremías decía de la profecía durante esa tribulación. Pero qué bueno que Dios, en su misericordia, tenía un plan para la nación de Israel. Él tenía algo más grande para ellos. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero, iglesia, Dios tiene un gran plan para nosotros. Y un día tú vas a decir, yo doy gracias a Dios que yo pasé por ese tiempo difícil, por esa tribulación, porque ahora yo estoy más cerca a Dios. Y a veces nosotros como cristianos no entendemos a ese momento por qué Dios le está llevando a nosotros por esas pruebas y tribulaciones. Pero gracias a Dios que Dios tiene un plan grande para nosotros. Es ver la victoria que nosotros vamos a tener en final y el propósito que nosotros podemos acercarnos más a Él. Siempre hay un propósito. Cristianos, tenemos que entender que cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay castigo. Pero el castigo es solamente para que nosotros regresamos a Él. Dios le estaba castigando a la nación de Israel para que ellos mismos puedan regresar a Dios. Eso fue el propósito. Lo más rápido que nosotros regresamos a Dios, lo menos el castigo. Si tú no quieres el castigo de Dios, pues siga fiel a Dios. Sigue obedeciendo a Dios. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que seguir leyendo la Biblia. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir viniendo fiel a la iglesia. Pero también tenemos que entender que no toda tribulación es por nuestra desobediencia. Pero cada tribulación siempre es para que nosotros, cristianos, nos acercamos más a Él. Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene una lección para ti como cristianos aprender. Por eso es bueno decir gracias a Dios por las tribulaciones, porque siempre es para el bien para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, gracias por la tribulación en cual yo pasé? Siempre es para nuestro bien. Es interesante que la Biblia dice que Dios es fiel a nosotros siempre, aun cuando nosotros mismos como cristianos no somos fieles a Él. Dios siempre es fiel. Según Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Que Dios es fiel con nosotros, aunque nosotros no somos fiel a Él. Yo como cristiano no me merezco muchas cosas, pero Dios es fiel y me la da. Me da las bendiciones. Lo único que yo merezco como cristiano es el infierno, pero Dios es fiel y ahora yo tengo vida eterna. Debemos decir gracias a Dios todos los días por su fidelidad. Vamos a capítulo 31. Capítulo 31, versículo 1. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Ahora, el mensaje que Jeremías tenía para los israelitas es mejor que el mensaje de destrucción. Ahora, Jeremías le está dando el mensaje a ellos de esperanza. El mensaje que Dios le va a salvar a ellos, a sacarle de cautividad y dejar que ellos regresen a su tierra.
En este mensaje Dios le está diciendo qué grande el futuro va a ser para ellos. Ellos van a tener un futuro grande, lo que viene para ellos. Dios le va a mostrar el amor otra vez a Israel y va a reconstruir a Jerusalén. Y no solamente va a reconstruir Jerusalén, Dios va a reconstruir la relación con ellos. Va a reconstruir el amor o la relación. Ellos van a regresar a Dios. Dios le va a tratar a ellos como familias tratan a sus primer hijos. ¿Ustedes se recuerdan su primer hijo? Su primer hija. Cuando ellos nacieron, pues tú sacaste más fotos que nunca en tu vida. Tú sabes, interesante que el primer hijo tiene más fotos de los otros hijos en su familia. No sé si en tu familia. Yo creo que se cansan después de el primero. Y el segundo tiene menos, y ya cuando llega a Lucy, ya ni tiene una foto de ella, ¿verdad? Pero dice que Dios le va a tratar a la nación de Israel otra vez como si era su primer hijo. La atención que nosotros damos a nuestro primer hijo. En la tierra va a venir mucha alegría, va a sembrar otra vez en su tierra. Va a venir mucho fruto en la tierra. Esas son todas las bendiciones que va a regresar otra vez a Israel, a ellos. Dios va a hacer un nuevo pacto con ellos también. Algo diferente que la que ellos rompieron la primera vez. Esta vez ese nuevo pacto va a ser un pacto interior. La ley va a estar escrita en sus corazones. Jerusalén va a estar construido otra vez y van a ver en las calles, en vez de estar lleno de muertos, las calles van a estar sagradas para Dios. Qué buenas noticias ellos están recibiendo por medio de Jeremías sobre lo que va a pasar en el futuro para ellos. Versículo 3 aquí en capítulo 31 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, será más largo, mi misericordia. Cuando nosotros en iglesia hablamos sobre el amor de Dios, tenemos que entender que el pecado de nosotros no deja a Dios hacer lo que Él quiere para nosotros. El pecado de nosotros está bloqueando, si es una palabra, lo que Dios realmente quiere hacer en nuestra vida. Dios nos quiere dar a nosotros muchas bendiciones. Él quiere abrir las ventanas de bendiciones para nosotros como cristianos, pero nuestro pecado no deja que Dios lo haga. Dios quiere proveer por nosotros en nuestras finanzas, pero cuando nosotros no damos nuestro diezmo, estamos en pecado y Dios no puede hacer lo que Él quiere en medio de nosotros. Dios quiere darnos a nosotros bendiciones por medio de su palabra, pero nosotros no la leemos. Y si no vamos a leer la palabra de Dios, no vamos a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos bendiciones por medio de otros y también por las predicaciones, pero si nosotros no llegamos a la iglesia, no vamos a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos bendiciones, pero por nuestro enojo, por nosotros teniendo amargura sobre otra persona, por no tener el deseo de perdonar a otra persona, nosotros perdemos las bendiciones de Dios.
Vemos en este capítulo el ejemplo de un matrimonio que se usa a veces, el ejemplo de el matrimonio, que se usa a veces como un ejemplo desde la nación de Israel y Dios, entre Israel y Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros no solamente pecamos contra la ley, pero pecamos contra el amor de Dios. Nosotros rompemos el corazón de Dios cuando nosotros como cristianos amamos lo que Dios odia, lo que Dios no le gusta, el pecado. Cuando nosotros amamos las cosas del mundo, cuando nosotros amamos la música del mundo, cuando nosotros amamos los pecados que sabemos que no agrada a Dios, nosotros estamos rompiendo el corazón de Dios. Muchos cristianos hacen cosas sabiendo que están rompiendo el corazón de Cristo. Y están tan acostumbrados de hacerlo que ya no le importa. No le importa y ni conoce que lo que ellos están haciendo está rompiendo el corazón de Dios. Dios nos dice a nosotros a ganar almas. Es un mandato de Dios, ir y hacer discípulos. Y cuando nosotros no practicamos a testificar, estamos en pecado porque es un mandato de Dios a nosotros. Y cuando nosotros no estamos obedeciendo y estamos en pecado, estamos rompiendo el corazón de Dios. Muchos están rompiendo el corazón de Dios cada vez que se recibe la ofrenda. Porque cristianos conocen y saben que tienen que diezmar, pero no lo hacen. Y están rompiendo el corazón de Dios cada vez que no están dando su diezmo. Cuando hablamos del amor de Dios, sabemos que Dios quiere hacer nuestro Padre, pero nuestros pecados siempre están en el medio de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Qué bueno es el amor de Dios para nosotros. Qué bueno que Dios nos ama a nosotros. 1 Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Qué bueno que Jesús nos amó. 1 Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Qué bueno que Dios nos ama desde la eternidad. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Qué bueno que Dios nos ama, aún estamos muertos en nuestros pecados y estamos lejos de Él. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno que Dios nos ama tanto que se entregó por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Qué bueno que Dios sacrificó su cuerpo por nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y cristianos, ahora que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros ahora somos seguidores, nosotros somos imitadores de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados.
Y ahora es que nosotros amamos a Dios, somos hijos amados, somos obedientes y somos hijos que andan en el amor. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Gloria a Dios por el amor de Dios por nosotros. Amén. Vamos a capítulo 32. Otro mensaje aquí en capítulo 32 llega a Jeremías del Señor. Ahora Babilonia ya estaba para entrar en Jerusalén para destruir. Estaban en las puertas de Jerusalén preparados para entrar y quemar o poner todo en fuego, a destruir a todo. Y vemos que en este capítulo el rey de Judá, Sedequías, le puso a Jeremías en la cárcel por las cosas que Jeremías estaba profetizando, que estaba diciendo, predicando sobre Judá. Jeremías estaba diciendo que el rey de Babilonia iba a llevar a cautiverio al rey de Judá, que fue Sedequías. Y Sedequías no le gustaba ese anuncio. Como rey, no quería oír que otro rey de Babilonia iba a venir a llevarle a él en cautiverio. Y por eso le puso a Jeremías en la cárcel. Después Dios le dice otra profecía a Jeremías. Esta profecía que el primo de Jeremías le iba a preguntarle que compre el terreno de su primo. Este terreno que le dijo a Jeremías a comprar estaba en la tierra donde los babilonios iban a venir y destruir. Se hace difícil entender que en esta profecía que Jeremías tenía que comprar algo que ya sabía que se iba a destruir. Es como nosotros, una persona, William Feliciano dice, cómpreme esta casa sabiendo que viene un huracán, sabiendo que está ahí en el paso de un huracán, la casa en madera, casi en pie, y William dice, cómprame la casa, te lo voy a vender. ¿Qué yo voy a decir? Está loco. ¿Cómo yo voy a comprar algo que yo sé ya que se va a destruir? Yo estoy botando el dinero, lo estoy botando. Y el primo de Jeremías le dijo que compre el terreno de él, sabiendo Jeremías que los babilonios iban a venir y destruir todo. Pero Jeremías lo compró. Dice la Biblia en este capítulo que guardó todos los papeles después que firmaron todo. Después que todo verificaron que compró todo y está todo firmado. Dice que los papeles lo puso en una vasija de barro para que cuando Dios le traiga para Jerusalén otra vez, cuando Dios traiga a los israelitas otra vez en Jerusalén, ellos van a tener una tierra para ellos. Pero estamos hablando de 70 años. Imagínate el costo de esta tierra. Él lo compró por una cantidad. En 70 años, me imagino que la tierra iba a tener valor. O no sé, maybe por la destrucción, maybe no hay valor. Pero sabemos que él va a tener un terreno en su nombre cuando ellos regresen a Jerusalén. Vemos en este capítulo que Jeremías ora a Dios y le da gracias a Dios por todo que ha hecho por ellos. Pero todavía Jeremías reconoce que todavía ellos tenían que pasar por el castigo de los babilonios. Ellos todavía tenían que pasar por los 70 años en cautiverio de los babilonios. Pero hay una promesa aquí en este capítulo en cual en 70 años ellos van a regresar y van a prosperar otra vez. Pero otra vez Dios va a ser su Dios. Los falsos dioses que ellos servían antes no van a existir.
solamente va a ser Dios. Ellos van a regresar a Dios. Van a empezar a servir al único Dios. Iglesia, interesante que nosotros, como cristianos, debemos de practicar lo que nosotros predicamos. Y Dios le dio a Jeremías una prueba a ver si él iba a practicar lo que él estaba predicando. Dios quería ver si Jeremías iba a comprar este terreno. Es posible que Jeremías podía decir, yo no voy a comprar porque los babilonios iban a destruir todo y porque yo voy a botar todo el dinero. Pero Jeremías sabía por su profecía, por lo que Dios le dijo a él, que ellos iban a regresar otra vez a Babilonia. Y por eso Jeremías compró el terreno, porque él sabía que iban a regresar. Y Dios le dio a él una prueba a ver si lo que él predicaba, él iba a practicar. Y así lo hizo. Tuvo fe que lo que él estaba predicando, la verdad, iba a pasar. Jeremías predicaba que los babilonios venían a destruir Jerusalén, pero también predicaba que Dios le iba a traer otra vez a la tierra. Jeremías sabía la profecía. ¿Cuántos cristianos practican lo que ellos predican? ¿Cuántos de ustedes practican lo que predican? Cristianos le dicen a otras personas que confían en Dios en medio de la tribulación. Cuando una persona está pasando por algo difícil, otros cristianos vienen y dicen, confía en Dios. Dios te va a ayudar durante esa tribulación. Oren a Dios. Pero cuando vienen tiempos difíciles a esa persona, ellos no confían en Dios. Ellos se preocupan, ellos empiezan a llorar y empiezan a quejarse, empiezan a enojarse de Dios y más. No practican lo que están predicando. ¿Cuántos cristianos le dicen a otros cristianos que leen su Biblia? Sí, es importante que leas tu Biblia para que puedas aprender más de Dios, para que te puedas acercar más a Dios, a conocerle más a Él. Y otros dan consejo a otros cristianos, pero a veces ellos mismos no practican lo que están predicando. Ellos mismos no están leyendo la Biblia, pero le dicen a otros que deben hacerlo. Debemos de practicar lo que nosotros predicamos. ¿Cuántos cristianos le dicen a su familia que tienes que ir a la iglesia? Sí, tú tienes que ir a la iglesia, ser fiel a la iglesia. Pero ellos mismos no son fieles a la iglesia. Había una persona que decía eso siempre, invitaba a otros de su familia a la iglesia. Y una vez su familia llegó a la iglesia. Y ese domingo que su familia llegó después de mucho tiempo, la otra persona diciendo, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. Esa persona no llegó a la iglesia. Después, por 2 semanas, la persona que le invitó a la iglesia no llegó a la iglesia. Y la persona que vino a la iglesia dijo, pues yo no voy más porque me está diciendo que venga a la iglesia y ella tampoco está aquí en la iglesia. Qué importante es la iglesia si la persona me dice, vaya a la iglesia para aprender más de Dios, pero esa persona ni va a ello mismo. Tenemos que practicar lo que nosotros predicamos. ¿Cuántos cristianos le dicen a otros que tienen que testificar? Tienen que pasar tratados. Tienen que hablar de Jesucristo a otros. Pero ellos mismos nunca salen a testificar. Ellos mismos no sacan tiempo para llevar el evangelio a otros. Pero es importante que otros vayan. Es importante que el pastor vaya y predique y testifique. Pero no yo. No me mande a mí. Tenemos que practicar lo que nosotros predicamos. ¿Cuántos cristianos dicen que debemos perdonar a otros? Sí, para estar bien con Dios tú tienes que perdonar a la otra persona. Si tú no perdonas a otro, ¿cómo Dios te va a perdonar a ti?
Pero a veces esa misma persona que dice eso de perdonar, ellos tampoco no perdonan a otra persona. Tenemos que practicar lo que nosotros predicamos. ¿Cuántos cristianos dicen que debemos dar nuestro diezmo a Dios? Pero ellos mismos no dan su diezmo. Sí, es importante, si quieren las bendiciones de Dios, que nosotros damos lo que Dios nos manda a nosotros, a dar nuestro diezmo. Vamos a ayudar la obra de Dios, pero ellos mismos, cuando viene la ofrenda, el plato de la ofrenda no da su diezmo. Yo no estoy hablando de dando su ofrenda. La ofrenda y diezmo son dos diferentes cosas. Estoy hablando de dando su diezmo, su 10%. Tenemos que practicar lo que nosotros predicamos. Cristianos, si tú vas a predicar algo, si tú vas a decir algo de su boca, estés seguro que tú también lo estás practicando. Y yo estoy hablando a mí también. Yo predico, yo tengo que verificar que lo que yo estoy diciendo, que yo también lo estoy practicando. Que los líderes de la iglesia que están al frente de la escuela dominical, que son maestros, los caballeros, damas, niños, que cuando nosotros hablamos y enseñamos a los grupos, que nosotros mismos estamos practicando lo que nosotros estamos predicando. Porque como Dios hizo a Jeremías, a ver si Jeremías tenía fe en Dios, a ver si él iba a comprar el terreno, Dios te va a hacer eso a ti también. A ver si tú realmente crees lo que tú predicas. A ver si en medio de la tribulación tú vas a confiar en Dios. Si tú no practicas lo que predicas, nadie te va a escuchar cuando está enseñando. Nadie te va a escuchar cuando tú hablas las cosas espirituales. Hay muchos que no son cristianos que cuando nosotros hablamos a ellos de lo que va a pasar en el futuro, lo que la Biblia dice de que va a pasar, la profecía que va a pasar en el futuro, el rapto, tribulación, a veces ellos creen que nosotros somos locos, que las cosas que la Biblia dice no va a pasar. Pero tenemos que fielmente predicar lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos y tener fe que Dios va a cumplir lo que Él dijo en la Biblia. Si Él dijo que iba a pasar, va a pasar. Y tenemos que predicar como Jeremías. Jeremías predicó sabiendo que lo que Él dijo con su boca no ha pasado todavía, pero iba a pasar. Y tuvo fe en Dios que lo que Él predicaba, Dios lo iba a cumplir. Cuando nosotros predicamos lo que va a pasar en el futuro, el rapto, cuando Dios va a buscar a nosotros y que va a pasar en la tribulación, nosotros debemos de predicarlo sabiendo que esos eventos van a pasar y tener fe en Dios que Él va a cumplir lo que Él dice en su palabra. Vamos al capítulo 33. Durante este tiempo que Jeremías estaba preso, Dios le hablaba a Jeremías. Dios le dice que en Jerusalén va a haber muchos cuerpos muertos por babilonios. Ellos van a matar a la gente y van a haber muchos cuerpos muertos. Pero otra vez Dios le dice que va a estar escondido su cara de ellos, pero Él va a regresar para ellos. Dios va a regresar para los israelitas. Dios dice que Judá y Jerusalén va a ser un lugar seguro. Dios dice que Judá y Jerusalén va a ser un lugar justo, un lugar santo, y que Dios iba a mandar un siervo de la casa de David para ser rey justo, Rey santo, que va a ser el Señor Jesucristo. Los israelitas durante estos tiempos van a pensar
que Dios se olvidó de ellos. Durante estos 70 años, los israelitas van a pensar en su mente que Dios se ha olvidado de ellos. Pero Dios va a cumplir su promesa. Dios va a regresar en los 70 años y ellos van a regresar a la tierra en cual Dios prometió a sus padres. Esa es la profecía que Jeremías le estaba diciendo a ellos. Iglesia, vamos a ser fiel como Jeremías. Vamos nosotros a predicar con fe la palabra de Dios. Vamos nosotros a creer lo que nosotros predicamos. Jeremías lo creó tanto que predicó por 40 años, según otros que le estaban escuchando no le creyeron. Le querían hacer mucha maldad a Jeremías, le querían matar, le pusieron en la cárcel, pero todavía Jeremías siguió predicando el mensaje que Dios le dio a ellos. Nosotros como cristianos tenemos que mantenernos fiel a Dios y en su palabra. Vamos como Jeremías a practicar lo que nosotros predicamos. Vamos a asegurar que lo que sale de nuestra boca es que nosotros practicamos en nuestras acciones. Vamos a dar gracias a Dios por su misericordia sobre nosotros. Vamos a dar gracias a Dios por su amor por nosotros. Vamos a dar gracias a Dios que Dios cumple lo que Él dice en la Biblia y que va a cumplir las cosas que todavía no ha pasado. Y vamos a dar gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da, que nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos las bendiciones de Dios y a veces el pecado no deja que Dios haga lo que quiere en nosotros. Vamos a asegurarnos que estamos bien con el Señor. Vamos a asegurarnos que nosotros estamos en la Biblia, leyendo la Biblia, que nosotros estamos orando, que nosotros estamos fieles a la iglesia, para que nosotros podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que tiene las ventanas abiertas preparados para mandar nosotros bendiciones. Pero a veces no las recibimos porque no estamos agradando a Dios. Vamos a recordar en estos capítulos las profecías, las promesas que Dios tenía para Israel. Vamos a reconocer que hay un castigo para nuestros pecados. Dios tenía que castigar a la gente de Israel, a los judíos. Tenía que castigarlo por su desobediencia, por sirviendo a otros dioses. Eso tenía que pasar. Pero qué bueno que Dios tenía algo bueno para ellos. Después de este castigo, le iba a llevar a su tierra otra vez. Qué bueno que Jeremías tiene todos los papeles ya para ese terreno. Que cuando ellos regresaban otra vez después de 70 años, ellos tienen esa tierra para empezar a sembrar y empezar a crecer y empezar a hacer lo que Dios dice de mejorar y servirle solamente a Dios. Vamos a terminar ahí en capítulo 32. La semana que viene, si Dios permite, vamos a seguir poco a poco mirando estos capítulos, repasando, aprendiendo más de la nación de Israel, lo que Dios tiene para ellos y las bendiciones que Dios tiene para ellos en el futuro. Señor, gracias por este tiempo que nosotros pasamos en estos capítulos. Te pido, Señor, que tú nos sigas ayudándonos a entender esta historia, este libro de Jeremías, a entender que tú tienes un castigo tenía un castigo para los israelitas y Señor, pero también tenía una bendición para ellos después de ese castigo. Señor, ayúdanos a aprender verdades de Jeremías que nosotros aprendemos de estos capítulos. Ayúdanos a estar fiel a ti en nuestras predicaciones. Ayúdanos a predicar fiel a otros, nuestra familia, vecinos,
lo que las personas en cual trabajan con nosotros. Aunque ellos digan que no, aunque ellos rechazan el Evangelio, que nosotros podemos seguir sembrando semillas, poniendo agua en esa semilla fielmente. Señor, ayúdanos a practicar lo que nosotros predicamos. Señor, que los que nosotros compartimos con otros, que nosotros en nuestra vida estamos poniendo acción sobre eso.